11 reformas en México, las llamadas reformas estructurales, porque se reconoce la necesidad de que la estructura cambie en toda la sociedad, motivado en las costumbres de consumidores, de empresas y fundamentalmente de los gobiernos federal, estatales y municipales. Al respecto, ¿qué impacto tendrán estas sobre la estabilidad económica, sobre el mito del gasto social, las controvertidas reformas fiscal y energética, esta última en relación con la inversión privada en la producción de hidrocarburos, sobre la regulación productiva, sobre el gran desafío de la agricultura mexicana, la transformación de la educación pública, entre otros? Es por ello que la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México ha organizado la conferencia magistral La trascendencia de las reformas estructurales y su impacto en el ámbito nacional y local, para lo cual saludamos con aprecio la distinguida presencia del profesor Héctor Marín Rebollo, catedrático en el Instituto Pedagógico y de Estudios Superiores de Toluca. De igual forma, saludamos con afecto al alcalde de Chiconcuac, licenciado Jorge Alberto Galván Velasco. Desde luego saludamos con aprecio al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. De igual forma, ofrecemos una cordial bienvenida a los síndicos, regidores, así como señoras y señores tesoreros, contralores, directores y servidores públicos de las administraciones locales de esta hermosa entidad que me permitiré señalar, de los municipios de Naucalpan, Ixtapan del Oro, Coatepec Harinas, Tezcalyacac, Ocoyoacac, Tianguistenco, Temazcalapa, Chiconcuac, Zumpanhuacán, Otzolotepec, Villa Victoria, Villa del Carbón, Metepec, Temazcalcingo, Toluca, Teotihuacán, Tonatico, Isidro Favela, Valle de Bravo y Tlalnepantla. Sean todos muy cordialmente bienvenidos. Damos comienzo a nuestra conferencia con la participación del Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, doctor Victorino Barrios Dávalos, quien hará uso de la palabra para exponer los motivos de nuestra conferencia de hoy y dar lectura de la síntesis curricular del profesor Héctor Marín, conferencista magistral. Muchas gracias por su asistencia. Hace una hora y media el ponente me decía: Victorino, después de mi ponencia te van a correr. Yo le digo que no se preocupe, de todos modos ya encontraremos trabajo, aunque sea en lo particular. Él diga lo que tenga que decir. Él, para quienes no lo conocen, yo lo conocí por allá, por los años 80. Ahorita voy a leer su currículum. Lo conocí en los años 80 y lo vi exponiendo con una metodología holística, con una característica propia de quien le es inherente la discusión. Lo vi expresando puntos de vista suaves en la expresión, pero contundentes en el contenido. Por eso, Héctor, muchas gracias por permitirnos escucharte. Entre otras cosas, el profesor, porque así le gusta que le llamen, Héctor Marín Rebollo,
fue diputado, y cuando fue diputado propuso que este salón se llamara Benito Juárez. Después le pusieron el nombre. También fue el primer presidente de mesa directiva distinto del PRI en esta legislatura. Es un mexiquense, lo conozco porque cuando yo era estudiante de economía, a él yo veía cómo se acercaban muchos para pedirle opinión, y profesor al fin disfrutaba de estar enseñando. Enseñaba incluso en la tribuna, enseñaba en muchos lados. Profesor de Ixtlahuaca, que tiempo más tarde estudiaría en el extranjero, 2 veces diputado, pero siempre profesor. Y para ser profesor se requiere, para ser profesor, para ser maestro, se requiere primero tener ganas de enseñar y conocer para poder enseñar. Hay muchos profesores, pero cuando les ponen un grado mayor, ya no son profesores de normal y ya son licenciados, exigen que les llamen licenciados, y hay otros que exigen que les llamen maestros, y hay quien exige que le llamen doctor. Eso se lleva en la vida, en los actos, en las actitudes, en la forma de comportarse. Te puedes encontrar un licenciado, un maestro, un doctor siendo un patán, perdón por la expresión aquí en la tribuna, pero ustedes se habrán encontrado eso. Quiero agradecer mucho también la presencia del presidente municipal del primer municipio productor en el país, me dice él, de ropa, de Chiconcuac. Muchas gracias, presidente Jorge Alberto Galván, bienvenido. Y antes de leer el currículum, quiero mencionarles 2 cuestiones de carácter personal. Hace unos 35 minutos recibí un documento de compañeros que fueron despedidos en esta legislatura. Lo recibí porque el funcionario público, cualquiera que sea su grado o su nivel, debe ser respetuoso de los derechos de los demás, independientemente del lugar en que te encuentres. El funcionario y el servidor público debe ser un agente que entienda la realidad, porque si no tenemos muchos igualas y tenemos muchos tlatlayas y tenemos un país en donde solamente persiste la zozobra, la inseguridad y la falta de atención hacia el que quiere que lo escuche. El funcionario público debe escuchar, debe atender y, lo más importante, debe entender, y si tiene oportunidad, resolver. No se puede vivir en una sociedad en donde el funcionario llega de terlenca y luego quiere andar de casimir, ¿no? Y ya no le queda otra ropa, se siente bordado a mano, como dicen. No, señores, para ser funcionario hay que ganarse el lugar, no hay que andar, perdónenme otra vez la expresión, con fanfarronadas ni fantocherías. Eso hay que dejárselo a quienes no estudiaron, eso hay que dejárselo a quienes no conocen otra forma de vida. El funcionario público debe ser humilde, respetuoso, honrado, profesional, honesto, pero también
debe agregarle, por supuesto, una dosis de conocimiento. Y si esto último es factible, hay que hacerlo porque esta sociedad está cambiando. El personaje autoritario, yo espero que llegue el día en que no vuelva a ganar una elección, en que no le den trabajo, hasta que modifique su conducta. Ya basta, ya está bien. Funcionarios, a veces parece un desfile de modas. Tú vas a un lugar y bueno, luciendo los relojes, luciendo las joyas. Señores, nuestra economía no está para eso. Nuestra economía, nuestro pueblo ya no aguanta más. Y lo vivo y lo dice un funcionario que gana bien, ¿no? Un funcionario que llevo 11 años aquí, pero porque llevo 11 años y ya me quiero ir, voy a decir lo que quiera. No, ustedes pueden revisar el actuar de nosotros desde que empezamos en este cargo y ha sido el mismo. Por eso estoy muy contento de que el profesor Marín Rebollo nos acompañe, porque sé que aparte de ser una institución, aparte de ser un hombre que cree en sí y que ayuda a los demás para así ir reformando este estado, ir reformando este municipio, tenemos que actuar con mayor conciencia, no por creer que ahora estamos arriba, pensemos que siempre vamos a estar. Los que tienen el cargo de 3 años ya empiezan a sentir los sinsabores de que aparece otro candidato. Ya aparecen otros cuantos y muchos más. Y hay que ir buscando cómo esos también empiezan a tener conocimientos de ética, de responsabilidad, de decoro. El profesor Héctor Marín Rebollo es profesor de educación primaria por la Escuela Normal del Estado de México, es licenciado en pedagogía, tiene diplomado en filosofía sobre marxismo-leninismo en Alemania, hizo estudios de licenciatura en Derecho, especialidad en Educación, maestría en Educación, ha realizado varias investigaciones durante sus años sabáticos, tiene varias publicaciones que le han hecho sobre las escuelas normales del Estado de México, asesor y colaborador del libro de texto gratuito Estado de México, Historia y Geografía, coordinador y coautor del libro Historia Universal de primer grado para las CECIPS aquí en el Estado de México y muchos otros libros. También se le conoce por sus investigaciones en el caso de Vicente Lombardo Toledano, que ustedes saben, existe todavía un centro de investigación en la Ciudad de México que publica permanentemente sus obras. Ha sido articulista de varias revistas y de periódicos como El Día, El Sol, El Noticiero, El Universal, entre otros. El periódico Tabasco Hoy es un periódico que circula profusamente allá en ese estado, ha publicado en varias revistas, entre otras en la revista La Jiribilla de La Habana, Cuba, fue regidor de Ixtlahuaca, fue diputado en 1981-84, que es cuando yo lo conocí. Yo les decía que era estudiante, venía a la legislatura a ver cómo actuaban, qué discusiones habían, qué existía. Luego fue diputado nuevamente en la 51, fue secretario de organización de la Dirección Nacional del Partido Popular Socialista y muchas otras actividades. Profesor, docente en varias licenciaturas y maestrías. Pero también ha dado múltiples conferencias estatales, nacionales,
pertenece a la red de investigadores de la investigación educativa, ha sido asesor del Departamento de Educación Normal, pero lo más importante es que ha sido un mexiquense ejemplar. Muchas gracias, profesor. Qué bueno que está con nosotros compartiendo su conocimiento. Siempre será un honor para un servidor recibir a quien estudia, a quien se prepara, a quien sabe que este país tenemos que sacarlo a fuerza de educación. Hay que estudiar, estudiar y estudiar. No hay otra. Muchas gracias. Bienvenidos. Agradecemos al doctor Barrios el favor de su participación y hacemos propicia la ocasión para darle la más cordial bienvenida a la diputada Elda Gómez Lugo. Asimismo, perdón, me quedé sin voz. Asimismo, perdonen ustedes, asimismo, ofrecemos una cordial bienvenida al presidente municipal de Ocoyoacac, Alfonso González García. Perdonen, ya regresó mi voz, ahora sí. También queremos darle la más cordial bienvenida al presidente municipal de San Antonio La Isla, José Uriel Torres Aldama. Y en estos momentos nos disponemos a escuchar la disertación del profesor Héctor Marín Rebollo mediante la conferencia magistral La trascendencia de las reformas estructurales y su impacto en el ámbito nacional y local. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Maestra, mi maestra y diputada Elda Gómez Lugo, diputada por mi pueblo, Ixtlahuaca. Autoridades municipales de Chiconcuac, San Antonio de la Isla, Ocoyoacac, me refiero a los presidentes municipales y a todas las autoridades, síndicos, regidores que nos hacen favor de acompañarnos. Saludo desde este lugar a mi querido amigo Jesús de la Cruz Martínez, con quien tuve el honor de compartir los debates de la 51 legislatura. Compañeras y compañeros del Poder Legislativo, señoras y señores, aquí está Daniel también. Gracias, Daniel. Es un honor para mí y agradezco inmensamente al doctor Victorino haberme invitado a dar esta plática sobre mi punto de vista sobre las reformas estructurales. De lo que se diga aquí, yo soy el único responsable. Y pienso que en un régimen como el nuestro, lo dije siempre en este recinto, que fue el recinto parlamentario de muchas legislaturas, un país que tiene absoluta unanimidad es una dictadura. Cuando hay disidencia y cuando hay diferentes pensamientos, se enriquece la democracia. Y ese ejercicio de enriquecer la democracia es, en la pluralidad, el que me propongo realizar el día de hoy. Voy a hacer la charla en 2 o 3 momentos diferentes. Voy a pasar primero enfrente para ver algunas diapositivas y después pasaré a la tribuna si ustedes me lo permiten. Para entender el momento difícil que está viviendo el país, necesitamos ubicarnos primero en qué era México
antes y qué es hoy. Y para entender el México de hoy, necesitamos definir con precisión, con claridad, la época del Porfiriato. Y perdón que me vaya tan atrás, pero tengo que hacer este ejercicio para ubicarnos, entender y llegar al presente. En la época del Porfiriato había eso que ustedes ven allí: hambre, miseria, concentración de la tierra en pocas manos, pocos ricos, muchos pobres, insalubridad, falta de empleos y desde luego falta de democracia. El Porfiriato fue la dictadura feroz en contra del pueblo en un país de 15 millones de habitantes apenas. Solamente voy a indicar rápido estas cosas para pasar a los temas que nos interesan más. ¿Cuáles eran las características de ese tiempo? Latifundio, deudas, bajos salarios, injusticias, poca producción, dictadura, represión, ignorancia. Y lógicamente esto se traduce en contradicciones. Las contradicciones son tanto en la ciencia natural, en la naturaleza, como en la sociedad y en el pensamiento, las que generan el cambio, las que generan el movimiento. La contradicción es fundamental. Y entonces las contradicciones que se daban en ese tiempo las podemos ver abajo: latifundistas contra campesinos pobres. Los campesinos pobres querían tierra, los latifundistas obviamente no se los permitían. Los latifundistas contra los pequeños propietarios. Los pequeños propietarios necesitaban tener más tierra y más para producir más. Los ricos latifundistas obviamente se oponían. Las grandes extensiones de las haciendas, simplemente ustedes recuerdan que la hacienda de la Gavia empezaba aquí en las goteras de Toluca, junto a Ajuelos, y terminaba en Acapulco. Y así por el estilo, haciendas enormes que valieron aquello de: ¿tú eres de Chihuahua? No, Chihuahua es mío, decía Luis Rivera Terrazas, por el que cabían 3 países en sus propiedades de Chihuahua y Durango, 3 países de Europa. Entonces el latifundio era tremendo en ese momento. Y obviamente, como no había producción, los latifundistas no producían, no permitían la producción, la industria no podía progresar. Entonces había una contradicción entre industriales contra latifundistas. Había una dictadura brutal contra el pueblo, y por eso se dio el choque, el encontronazo entre la dictadura y el pueblo. Prueba de eso es que la revolución estalló, y no queremos que estalle otra. El pueblo, la última contradicción que decía ahí, déjale, la última contradicción que verían ustedes ahí es el pueblo contra los intereses extranjeros. Desde siempre el petróleo, la producción de bosques, las minas, etcétera, era un saqueo de riquezas de nuestro país de forma tremenda. Y eso ya para entonces era la presencia de lo que los estudiosos conocen como el imperialismo. Es el capitalismo en su última fase, decía Lenin, o en su fase superior. Bien, rápidamente concluyo que los objetivos de aquella revolución mexicana fueron 3. De manera general, la elevación de los niveles de vida de la gente, del pueblo, primero. Segundo, la independencia económica de nuestro país, porque estaba hincado el diente del imperialismo en nuestra economía. Lean ustedes La Rosa Blanca, por ejemplo, de Traven, para ver cómo saqueaban el petróleo en ese tiempo, antes y después del Porfiriato, hasta 1938. Y luego, por último, el establecimiento de un régimen democrático. Esos 3 objetivos los encontramos en todos los planes, proclamas, demandas, etcétera, de la Revolución Mexicana. Y por lo tanto, siguiendo las ideas de Vicente Lombardo Toledano, yo soy lombardista, a mucho orgullo, siempre lo he sido. Él definió el carácter de la revolución. ¿Cuál fue el carácter? Primero, antiesclavista, porque había esclavos. Antifeudal, porque se lanzó la revolución contra las haciendas, y una revolución democrático-burguesa, pero además antiimperialista. Ese es el carácter de la Revolución Mexicana.
Obviamente la expresión jurídica de esa revolución cuando triunfó fue la Constitución de 1917, que rápido lo voy a decir porque muchos de aquí seguro son abogados y lo manejan mejor que yo. Las tesis fundamentales de la Constitución Nueva de Querétaro están en el artículo 3, que después se fue perfeccionando hasta llegar a establecer el artículo 3 actual. Todavía últimamente ya con algunos cambios, lo vamos a ver cuando hablemos de la reforma educativa, pero el espíritu del artículo 3 contiene una filosofía impresionantemente hermosa, pero además que si siguiéramos todos los maestros del país, esta nación sería diferente. Lamentablemente no lo cumplimos. Muchas veces dicen educación laica, gratuita y obligatoria. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero eso es lo menos importante. La educación guiada por el artículo 3 en la Constitución, dice que la educación tiene que ser científica, primero, democrática, segundo, nacionalista, tercero, y que tiene que ver por el mejoramiento de las relaciones humanas. Entonces, no me alcanza el tiempo de profundizar en el aspecto de cada artículo, pero solamente diré eso y paso al 27, que declara contra aquel derecho napoleónico y contra el derecho romano, crea una nueva orientación, una nueva forma de ver las cosas. Dice: la propietaria original del suelo y del subsuelo es la nación mexicana. La propiedad es una concesión del Estado revolucionario a los particulares, al ejido, a los particulares y a las tierras comunales. Es una concesión. Eso es lo importante del artículo 27, además de las cosas de la reforma agraria que ya no existen o que están muy modificadas. Finalmente, el artículo 123 con los derechos de los trabajadores, y el 130 que hablaba acerca de una situación diferente entre la Constitución de 1857. Por esto, el artículo en 1857 decía la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado separados es producto de la doctrina liberal, pero la Revolución Mexicana dijo: no, el Estado es superior a las iglesias y las iglesias se sujetan al Estado mexicano. Eso es lo novedoso del artículo 130, pero llegó Salinas y nos modificó todo eso. Bien, cuando la revolución triunfó, lamentablemente fue cierto esto que está en la pantalla, no existía una concepción propia de la revolución cierta, concreta, del desarrollo económico. No la hubo. Ustedes pueden investigar donde quiera y no van a encontrar una tesis económica o social, política clara de la Revolución Mexicana. Fue Vicente Lombardo Toledano el que, al estudiar profundamente esa revolución, no hay nadie como él que la haya estudiado, encontró que, ya dije el carácter de esa revolución, y encontró que había que impulsar esa revolución para llegar a niveles superiores del desarrollo económico y social. Por eso dice: es correcta la afirmación de que la Revolución Mexicana careció en su origen de una concepción del desarrollo económico y social posterior a la lucha armada de 1910-1917. Bien, entonces surgieron las tendencias revolucionarias que dentro del PNR se desarrollaron recibiendo la influencia de todos los revolucionarios de las entidades. Se fundó, ustedes lo saben, este partido, el Partido Nacional Revolucionario, luego se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en Partido Revolucionario Institucional. Bien, pero también surge el lombardismo para empujar, para orientar el proceso de la Revolución Mexicana, y digo allí, confluían con las ideas lombardistas los ideólogos avanzados del PNR, como Luis Cabrera, brillante revolucionario, Heriberto Jara, no se diga, Luis I. Rodríguez, Narciso Bassols, Alberto Bremauns, después López Mateos, nuestro ilustre mexiquense, al que tanto respetamos y queremos porque su obra revolucionaria fue enorme, no solamente en la legislación, sino en la práctica y el desarrollo económico y social, en las nacionalizaciones, etcétera. Luis Echeverría y muchos más. Esa era la corriente revolucionaria. Reyes Heroles tiene documentos importantísimos en donde les dice: no se confundan,
los empresarios, empresarios, los políticos, políticos, no unos acá y otros allá. Era la corriente avanzada revolucionaria del PRI de ese tiempo. Bien, pero en ese momento, 1950 más o menos, coinciden en la sociedad mexicana dos factores. Primero, dos ideas centrales y dos realidades. Primero, en el seno de la sociedad mexicana se da el crecimiento del sector estatal de la economía, importantísimo. Ustedes saben que llegó a tener más de 1,150 empresas propiedad de la nación. La nación era dueña del 83% de la riqueza, es decir, el Estado mexicano es dueña del 83% de la riqueza. La iniciativa privada solo tenía el 17% de la riqueza nacional. El otro polo, que implicaba una contradicción con el anterior, era el que ustedes ven allí. O el otro polo de la contradicción era la creciente inversión extranjera. Si ustedes vieran las cifras del crecimiento de la inversión extranjera en esa época, es impresionante. Es impresionante cómo crece la inversión extranjera, libre, casi sin freno alguno. Y muchos revolucionarios mexicanos, entre ellos Reyes Heroles, el propio López Mateos, Díaz Ordaz, decían: no, espérense, no puede crecer tanto así. La inversión extranjera nos va a dominar. Si no fortalecemos la independencia nacional, la inversión extranjera nos va a doblar. Y entonces coincidían pues diferentes ideas. En este caso están viendo ustedes allí dos personalidades, el general Lázaro Cárdenas y a Vicente Lombardo Toledano. Puse a Lázaro Cárdenas como representante más destacado, distinguido, preclaro de la tendencia nacionalista, y de Lombardo Toledano también nacionalista, pero con una tendencia más hacia el socialismo. La siguiente, por favor. Bueno, en ese tiempo se da la famosa Guerra Fría. La Guerra Fría que divide al mundo en dos partes, el socialismo y el capitalismo, pero también en un tercer mundo del que habló mucho Luis Echeverría y José López Portillo y muchos otros dirigentes extranjeros. No voy a detener. Y las tres expresiones son el capitalismo que, lo vemos ahí caricaturesco, ¿verdad?, que exprime al trabajador hasta el máximo, y al final de esta conferencia lo vamos a demostrar. Y el socialismo, que es una expresión, la anterior, la expresión del socialismo fue un intento. El intento en el este, en Rusia y en Europa del este, como hubo tantos, algunos dicen: no, ya se acabó el socialismo, ya para qué le siguen. Bueno, es un decir, es parte de la propaganda. Si yo les platicara como profesor de historia todos los intentos que la clase burguesa realizó para derrumbar a los señores feudales, no acabamos. Son miles de veces las que la burguesía antes de 1789 realizó para destrozar a los señores, quitarlos del poder a los señores feudales. Pero llegó el momento que con la Revolución Francesa lo lograron y triunfó la burguesía, y fue la clase que revolucionó al mundo. Eso hay que decirlo, claro, y es cierto. Bien, pero tenemos el tercer mundo, y aquí a propósito puse esa fotografía tan famosa de Kevin Carter en Sudán. Un niño está haciendo sus necesidades, dijo el fotógrafo después, y un zopilote está ahí a punto de devorarlo. Dio mucho que decir esta fotografía en el mundo hace algunos años, tanto que Kevin Carter suponía, es un fotógrafo inglés, que el zopilote se había comido al niño y lo había matado. No fue cierto, después se aclaró, pero es el drama. Con esa fotografía se demostró el drama de Sudán y el drama de África en su conjunto, el tercer mundo. Bueno, se demostró que el muchachito ese ni siquiera se murió, el zopilote no quiso comérselo. Pero lo que está a la derecha es la representación brutal del tercer mundo. Claro, estoy tomando a propósito una expresión extrema. No todos en África viven así, pero el drama de África es brutal, tremendo. Y entonces, entramos a una fase que ahora es el liberalismo económico. ¿Qué cosa es el liberalismo económico?
pues se basó en la tesis de este señor Adam Smith, que aunque vivió en el siglo XVIII, él dijo lo siguiente: no me alcanza el tiempo de explicar todas las escuelas económicas que existen o han existido, pero el liberalismo, ahí abajo dice tesis: la economía se rige por las leyes del mercado y todos los rubros económicos deben estar en manos privadas, no nada en manos del Estado. Esa es la tesis original de Adam Smith. El Estado no debe intervenir en la economía, los particulares son los únicos que deben tener en su propiedad las empresas. Con base en estas ideas surgió desde 1950 más o menos la idea del neoliberalismo, y luego la explotó Margaret Thatcher a fondo, ayudada de una serie de filósofos, políticos, economistas, etcétera. Creó una filosofía económica bien precisa y bien clara, con esa idea original de Adam Smith: no a la intervención del Estado en la economía, por lo tanto hay que privatizar todas las empresas del Estado. El Estado solo debe servir para garantizar el orden, es decir, el gendarme de la esquina, y cuidar a los viejitos. La economía se autorregula con la oferta y la demanda, ¿sí? La oferta y la demanda es la que crea el control, según Adam Smith y el neoliberalismo. Todo debe privatizarse, todo, sin excepción. No debe haber subsidios para nadie, ni para nada. Bueno, para nadie eso es un decir, porque el rescate bancario, en realidad, visto de otra manera, es un subsidio, ¿sí? Y no a los sindicatos, le estorban al Estado neoliberal los sindicatos. Esta la pasamos, simplemente son los autores del consenso de Washington y el consenso de la teoría neoliberal. Pero para poner en práctica la teoría neoliberal se trajo un discurso nuevo, moderno, que se llamó el consenso de Washington, que tiene los siguientes puntos, los leo de pasada y rápido. La eliminación de subsidios, que es nada más retomo lo que ya dije. La reforma tributaria, la implantación de tasas de interés determinadas por el mercado, tipos de cambio competitivos, liberación del comercio, eliminación de las barreras arancelarias, privatización al máximo de las empresas estatales y eliminar los obstáculos que le impiden a las empresas extranjeras comerciar. Por eso la insistencia en los tratados de libre comercio. Y bien, entramos entonces ahora ya a una etapa, la etapa propia de las reformas estructurales. Si me permiten, pasaré a la tribuna. Yo quiero recordar aquí que mientras todo esto que estoy explicando lo trabajaba el imperialismo desde su interés, en América Latina, concretamente en México, había una corriente que se había asentado en la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL. La CETAL fue fundada por Vicente Lombardo Toledano en 1938 y planteaba un modelo totalmente diferente al que acabamos de ver del neoliberalismo. ¿Qué decía? Lo quiero leer, si son tan amables de aguantarme un poco. Lo voy a sintetizar. El programa económico para América Latina era autonomía económica para todas las naciones de América, su desarrollo económico, la elevación de las condiciones de vida material y cultural de los pueblos, fijarle condiciones claras al capital externo cuando invierte, revisar las bases de la balanza comercial, fijar el tipo de cambio para evitar que el dólar dominara en el futuro al mercado, establecer la revolución técnica en la agricultura en los países latinoamericanos, impulsar la revolución de la industria en Latinoamérica, ampliar la industria eléctrica y química, transformar y ampliar el sistema de transporte y las comunicaciones, reformar el sistema de crédito para que éste sirviera al desarrollo de los países, revisar el sistema de aranceles para proteger la industria y la economía de cada país, que los estados nacionales latinoamericanos controlaran los precios, aumento de salarios reales,
protección a los precios de los productos del campo, establecimiento del seguro social, incorporar a los indígenas a la vida económica nacional de cada país, respetando su cultura, aumentar las oportunidades educativas para la niñez y la juventud, establecer la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social. Fíjense, desde 1938, protección a la niñez, protección a la juventud y garantizarle trabajo y seguridad laboral. Ese era el programa de la CETAL. Por eso la CETAL fue atacada ferozmente y después desbaratada, prácticamente desmantelada, porque a Estados Unidos no le convenía este programa independiente de todos los países de América Latina. Bien, yo quisiera pasar rápidamente al análisis ahora de qué fue lo que pasó. Nos convencieron a todos los países del mundo, o casi a todos, de que el neoliberalismo era la fase siguiente de la historia mundial. Y entonces empezó a implantar todo ese tipo de demandas de programa del imperialismo. Y todo mundo empezó a liquidar sus empresas estatales. Estas se habían hecho con dinero del pueblo. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en la India, en México, en todos lados había inversión del Estado en la economía. Y de pronto se empezó a cancelar gracias a los programas de los 10 puntos del consenso de Washington. Y bien, omito toda esta historia desde el presidente Salinas hasta nuestros días para que entremos a ver ahora qué son las reformas estructurales. Y esas reformas estructurales son un conjunto de programas que modifican la estructura del aparato productivo de un país, mediante el cual se supone que se va a impulsar el desarrollo económico. En otras palabras, estas reformas estructurales que está aplicando el gobierno mexicano y el de muchos países obedecen ciegamente, prácticamente sin protestar, al consenso de Washington. Veamos ahora cuáles son esas reformas. Las reformas estructurales consisten en la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, que ni voy a comentar porque es un agarrón entre los grandes monopolios, la reforma fiscal, la reforma económica o financiera. Quiero hablar de la reforma laboral. Hay un peligro y la puse en color rojo allí en la diapositiva. Estoy hablando un poco en broma, pero un poco en serio. La reforma militar. A mí me espantó, me preocupó, y quiero empezar con esa, que el presidente, estando en el extranjero, dijo: van a ir soldados mexicanos en misiones de paz al extranjero. Y yo les pregunto si ustedes tienen familiares soldados o familiares tenientes militares o que puedan ir a un pleito con el mundo islámico que no es nuestro. México se ha mantenido desde que la revolución triunfó, cuando se creó el ejército mexicano, al margen de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le sirven no a la paz, le sirven a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, por esa razón me preocupa, me espanta inclusive que mis hijos o mis nietos, hablo de mí, puedan ir a dar su vida innecesariamente en un pleito que no es nuestro, en el que están jalando a 42 o 43 naciones los Estados Unidos para ir a lograr sus fines. Y sigo con la reforma laboral. Gracias a la lucha de los trabajadores, poco a poco se fueron incorporando demandas laborales, de las cuales solo mencionaremos algunas. Contrato colectivo de trabajo, los contratos ley, la jornada de 8 horas, la asociación y afiliación sindical, los días de descanso obligatorio, el pago del 7º día, las vacaciones pagadas, la prima vacacional, la prima de antigüedad, los derechos laborales por maternidad, el reparto de utilidades, el finiquito, la jubilación y o pensión, todo lo relativo a las enfermedades y riesgos laborales, incluso las enfermedades profesionales, los servicios médico-asistenciales, la capacitación para el trabajo, la seguridad en el empleo, la autonomía sindical, los salarios caídos en caso de huelga o el despido injustificado, así como la procuración y administración de justicia.
además de la vivienda en el Infonavit y en el Fobiste como derecho. Bien, pues todo eso ya es historia, así de simple. Esa es una de las reformas estructurales. Con la reforma que se aprobó, eso es historia. Pequeños detalles sobrarán por allí. Lamentablemente, en lo básico, esto está atacado por la reforma laboral. La iniciativa fue de Felipe Calderón, pero fue aprobada por la actual legislatura federal y planteó en esencia atacar los derechos laborales. Todos los que les he dicho fueron atacados, incluyendo ahora el outsourcing, que consiste en que ustedes lo saben, que las empresas no tienen ninguna responsabilidad con el trabajador porque lo contrata otra empresa por fuera. Para tratar de justificar la iniciativa de manera injusta e incluso con ciertas falsedades, se culpó a los trabajadores de la falta de crecimiento y competitividad de nuestra economía, ocultando así el hecho de que estas han sido consecuencia de la política económica del gobierno, que entre otras acciones ha cargado sobre los trabajadores, esto es muy importante, de la ciudad y del campo, el costo de la restitución de la tasa media de ganancia del capital mediante la reducción de sus prestaciones y de la parte de la riqueza generada que en derecho y justicia le corresponde en forma de salario y en el reparto de utilidades. Esta es una figura técnica que manejan los economistas. Tasa media de ganancia del capital. Conforme el tiempo avanza en el capitalismo, cada vez, aunque se inventen nuevas máquinas, aunque se invente lo que se invente, la tasa de ganancia se va reduciendo por las crisis internas propias del capitalismo. Lo saben los economistas bien más que yo. ¿Qué hacen los capitalistas? Dicen, no, yo no tengo por qué asumir esos costos, se los paso al trabajador y le disminuyo el salario y no le pago tal cosa y hago lo necesario para para que el trabajador para quitarle un poco del salario de la manera que sea. Y hay 1000 formas, incluso la exigencia de la productividad. La exigencia de la productividad no es más que un ejemplo de este tipo de este problema tan grave, que es un problema eterno del capitalismo, la tasa media de ganancia del capital. Y claro, los sindicatos que no están de acuerdo van para afuera. Y ustedes tienen el claro ejemplo del Sindicato Mexicano de Electricistas, injusto, desleal. Podríamos decir que un crimen contra 45,000 familias. Todos los problemas que quieran y digan acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me decía un día un joven, no, es que van 7 u 8 para arreglar un poste, y eso no se vale, con 1 o 2 es suficiente. Pues ahora que están las compañías que están siendo subsidiadas, que están trabajando para la Comisión Federal de Electricidad, pasa lo mismo o peor, y ahora no andan en una camionetita vieja, andan con 4 o 5 camionetas nuevas. Hoy el gobierno está gastando más que lo que gastaba con comisión, con Luz y Fuerza del Centro. Pero en fin, el sindicato de los mineros, el sindicato de Mexicana de Aviación, es evidente que hay un ataque en contra de los sindicatos que no están de acuerdo. La iniciativa fue un proyecto de la Confederación, hasta eso, ni siquiera fue un proyecto del PAN o del PRI. Qué bueno hubiera sido que nuestros diputados panistas o priistas hubieran elaborado una iniciativa, me encantaría. Pero resulta que no la elaboró la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Está aprobado. La Coparmex fue la que hizo la iniciativa y primero se la enjaretó al PAN, y el PAN no pudo porque en ese tiempo no había condiciones para aprobarla, pero luego la mandó con el PRI y entró. Y hay que decir la verdad, esta iniciativa pretende acabar con el derecho de libre asociación y desaparecer el derecho de huelga. Con la reforma laboral, el gobierno y sus aliados, los patrones, ya han dado un golpe brutal a los trabajadores, ¿cumpliendo con qué? Pues con los deseos del Consejo Coordinador Empresarial. Los patrones organizados en el Consejo Coordinador Empresarial han logrado lo que querían,
destruir lo que los trabajadores habían logrado hacer en beneficio de la clase trabajadora durante casi un siglo. El impacto ya lo estamos sintiendo y no vamos lejos, compañeros, y no lo preparé yo. Allá afuera hay una manifestación de trabajadores del Poder Legislativo que está protestando porque están corriendo trabajadores por mayor. Las causas, hay muchas. Fue creciendo mucho el personal, sí, pero eso no es culpa de los trabajadores, los aceptaron. Pero ahora hay terribles represalias en contra, no me refiero nada más aquí, y aquí ni puedo hablar de represalias, no, a nivel mundial. Bueno, Napoleón Gómez Urrutia fue acusado de que se robó 51 millones de dólares y que se fue al extranjero. Se probó ya que no es cierto, que él entregó a los trabajadores, está probado, hay un libro, y por eso ya la Suprema Corte de Justicia ya no lo sigue, bueno, ya la Procuraduría no lo sigue persiguiendo, porque ya se agotaron todas sus posibilidades. Napoleón Gómez Urrutia era inocente. Pero el gobierno de Fox y Calderón lo persiguieron hasta mandarlo a Canadá, para, si no, lo estuviera en la cárcel igual que la Gordillo. No me voy a detener más en este asunto, solo quisiera que vieran esas cifras que están allí, que colocan el desempleo en México en el 15%, más arriba del 15%, que según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 58% de los empleos creados durante Calderón fueron informales. Que hoy en México hay 8.671.000 desocupados, 2.1 millones que al inicio del sexenio. Es decir, en lugar de crecer, vamos para abajo. Es difícil el empleo en México y el déficit del empleo en México asciende a 34 millones de plazas. Es decir, ¿por qué? Porque año con año los jóvenes se incorporan al trabajo y no encuentran trabajo. Y les voy a decir una cosa, yo tengo un hijo que está aquí conmigo hoy, que tiene 2 doctorados y no encuentra empleo. Y cuando va a institutos, empresas, universidades, le dicen: está usted muy sobrepreparado, bájele tantito. Es absurdo. ¿Qué nos pasa a México? ¿Cómo es posible que preparemos a los jóvenes y no encuentren empleo? Y se van al extranjero con aquel sueño iluso, el sueño americano de encontrar empleo allá, pero ya no pueden ejercer profesión. Se van a cortar tomate, algodón, a cargar cajas, con doctorado. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Y la última, 102 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Es impresionante lo que pasa y lo vamos a ver después. Al final hay una especie de, ¿qué les diría yo? Curarnos en salud, porque no somos el único país que está así. Somos todos en el mundo entero. Muy bien, pasamos a la reforma educativa. Este es un problema que yo he estudiado mucho porque soy profesor, gracias a la maestra Elda. Me empujó sin saberlo y sin quererlo a ser docente. Cuando fue mi maestra de Historia Universal en la escuela, querida escuela Pedro León de Ixtlahuaca. El Congreso de la Unión aprobó en febrero de 2013 la iniciativa del encargado del Poder Ejecutivo a los artículos 3 y 73 de la Constitución, misma que por su carácter autoritario y sus tintes de despotismo ha causado irritación en los maestros de la República. El gobierno ha querido presentar este hecho de la siguiente manera: primero, traicionó a su antigua aliada y la procesó indebidamente, porque si había que acusar al Bester Gordillo, indefendible desde muchos puntos de vista, los únicos indicados eran los profesores del CENTE, no el Ministerio Público. Punto. Segundo, se difundió mañosamente que el gobierno recuperaba la rectoría de la educación. Esa frase encerraba el ataque al sindicato y el mensaje directo fue que el CENTE se había apoderado del manejo de la educación, lo cual es absolutamente falso. Perdón, señoras y señores, soy profesor y con experiencia y conocimiento puedo decirles
y afirmo que salvo las excepciones de Solana Morales y Manuel Bartlett, los secretarios todos de educación después de esos han sido un ramillete de desconocedores de la educación, sobre todo de la educación básica. Este asunto pasó también por aquel vergonzoso proceso del Pacto por México, en donde hubo acuerdos cupulares sin escuchar la voz de los afectados, los maestros. Y lo siento, yo conozco a Emilio Choaifet, es mi amigo, inclusive, a lo mejor él ya no lo piensa así, pero llegó a decir esto: yo no tengo por qué dialogar con el sindicato, yo hablo con los maestros de base. Va a hablar con 1.200.000 profesores de la federación, aparte de, por ejemplo, mi sindicato, el de maestros al servicio del Estado, que somos 80 o 90.000, 85.000. Por favor, esas poses no se valen. Con la bandera de una educación de calidad, término que nadie ha sido capaz de definir, se culpó arbitraria y abusivamente a los maestros de ser los responsables de que no tengamos una educación de calidad. Se permitió que el secretario de facto de educación, que Claudio X González y su fundación Mexicanos Primero, cuyo objetivo es privatizar la educación, atacase al magisterio con la complacencia acordada de altos funcionarios. Periodistas orgánicos y empresas privadas se encargaron de criminalizar al magisterio, y hasta hubo una película por allí, como si nosotros fuéramos los culpables de la política educativa del gobierno federal, como si nosotros hiciéramos los planes de estudio y los programas. No, los profes como yo, orgullosamente profe, solamente aplicamos lo que el Estado decide y nos lo entrega en un plan de estudios y en un programa, punto. Y entonces nos hacen pensar que los profesores somos los únicos malos, que aquellos periodistas corruptos de los que hablé son el armiño y la albura en la ética profesional, así como algunos empresarios. No se vale atacar al magisterio así. Postulo que esa reforma fue indebidamente ubicada en el texto constitucional, pues se inscribe claramente en las reglas de carácter laboral y administrativo. La reforma educativa ojo por favor con esto, no contiene ni una sola cuestión didáctica, ni una sola cuestión pedagógica, nada. Pero sí se ve allí el odio de clase contra los profesores, en la Ley de Servicio Profesional Docente, por ejemplo. Lo más grave es que con alarmante falta de técnica jurídica, y sé de lo que hablo, se adicionó la fracción 9ª, propia de un reglamento de tercer nivel, que junto a las tesis filosóficas del artículo 3 constitucional nos hablan de la visión de este gobierno. Pero no nos confundamos, eso lo que indica es que se establece ya una nueva relación del gobierno con el sindicato. Con pretexto de la venganza política contra el ex dirigente, se agredió al magisterio todo. Si esa iniciativa la confrontamos con la reforma laboral, concluimos fácilmente que lo que el gobierno logró, porque esa era la intención, es atacar la estabilidad laboral del magisterio y también agredir a la escuela pública. ¿Qué es lo que quieren? Quieren hacer como en Estados Unidos, de la escuela pública, la escuela para pobres, para que allí vayan los pobres y que se privatice la educación en lo general, tanto en la básica como en todos los niveles. Y ya la educación superior tiene una privatización espantosa. Lo que va ocurriendo en el Politécnico, hay que tener mucha atención sobre eso, porque tal parece que ahí se detiene un poco la implantación del modelo neoliberal en la educación, porque después iban por la UNAM y por la UAM y por otras universidades. El Poli logró detener el golpe. Bien, ¿será posible? No sé, pero a nosotros en básica, en media superior, ya nos implantaron un proyecto que yo soy profesor, que nada tiene que ver con el artículo 3 constitucional ya. Y los que son abogados saben que los acuerdos internacionales son obligatorios y prácticamente se incorporan a la Constitución. Entonces, si se pacta un acuerdo con la OCDE, son obligatorios para el gobierno de México, y por eso se modifican. Ahora se trabaja por las famosas competencias.
y a veces, perdón por la broma que voy a hacer, pero a veces lo trabajan incompetentes desde la Secretaría de Educación. El gobierno, con un absoluto desconocimiento de la ciencia de la educación, consideró que la evaluación de los maestros es el punto central de sus fracasos, porque es el gobierno el que diseña planes, programas y políticas educativas. Los maestros, insisto, solo aplican lo que el Estado decide, así de simple. Es grave que el texto del artículo 3, filosófico, de altos vuelos, de altos niveles, ahora se altera con el enfoque que le dan a la evaluación, la que aparece como un recurso punitivo contra los maestros porque sale del marco educativo y se instala para condicionar las relaciones laborales. Otra parte inaceptable de la reforma la encontramos en la fracción 3, en donde se adicionó que la ley reglamentaria fijará los criterios de evaluación y los términos de ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. ¿Qué significa esto? Pues que se están sentando las bases para despedir a los maestros. Bien, vayamos a la reforma política. Omito varias cosas y solo quisiera rescatar una. Hace unos días me invitaron en Ixtapan de la Sal a dar una conferencia y yo, un discurso, y allí yo dije que hay que, como Finlandia, que está en primer lugar de la educación a nivel mundial, hay que hacer lo que hace Finlandia, no nada más imitarla en la cuestión de la evaluación. ¿Qué hace Finlandia? Véanlo, está en internet, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo puede conocer. Atiende a sus maestros en la preparación y en la actualización y la capacitación, con verdadera actualización y capacitación, pero además les paga bien. Y luego queremos poner a competir nuestros pobres niños de nuestros municipios más pobres contra los niños de Finlandia. Y a nuestros maestros les pagan 6,000 pesos, mientras un maestro de básica en Finlandia gana 2,000 euros. Y tiene el maestro del grupo y un auxiliar en la propia escuela, que es maestro mínimo o doctor, y otro en la zona escolar en donde pueden pedir apoyo y auxilio. Finlandia está atendiendo su educación, lógico, tiene niveles extraordinarios de rendimiento, pero aquí nuestras escuelitas del sur, por favor, o en algunas incluso de nuestro estado de México, de Guerrero, de Oaxaca, ¿qué pasa? Para mí, inocua para el pueblo. Afecta a los partidos políticos. Lo sintetizo. Por ejemplo, se establece la reelección legislativa y de funcionarios municipales. Bienvenida, esa la propuso el Partido Popular Socialista por primera vez hace años y años, ¿sí? Y nos criticaron siempre que estábamos equivocados, que estábamos locos, etcétera, pero ya se hizo, qué bueno. Me daría mucho gusto que se hiciera carrera parlamentaria. Yo se los digo porque estuve 3 años en una legislatura y vine a aprender. Cuando estaba yo aprendiendo a hacer iniciativas y el trabajo parlamentario, que es hermoso, vas para afuera. Si se estableciera la reelección, qué bueno, porque entonces el diputado tiene experiencia. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué no sustituyen cada 6 años al obispo? El obispo es eterno. Y qué bueno, ¿qué logra? Experiencia, trato con la gente, sabe cómo hacerle. O sea, sí tiene que ser un diputado. Un gerente, ¿acaso lo cambian cada que se les da la gana? No, el gerente lo cambian de lugar o de banco por la experiencia. Pero no, el diputado tiene que irse porque era un grave error. Pero bueno, ya se resolvió y qué bueno también por los presidentes municipales. Hay que cuidar ángulos como lo de la corrupción. A mí me duele, como a todos ustedes, lo que pasó en Iguala. Y no vamos a profundizarle en esto, pero es doloroso que un alcalde, un presidente municipal, llegue a los extremos que estamos viviendo y que sabemos un poco de lo que hay allí. Pero es doloroso para el pueblo mexicano experimentar una cosa así que está impactando al mundo entero y al propio gobierno. Yo al propio gobierno actual lo veo infartado, sin capacidad de reacción ni de maniobra, porque dolió y muy fuerte. Yo no sé qué impacto posterior pueda tener esto, pero es doloroso para el país y hay que tener muchísimo cuidado en lo que sigue. Bien, la reforma política también nos habla de que el presidente de la República podrá gobernar con un gobierno de coalición. Bueno, ya nos habíamos tardado. Finlandia, Noruega, Francia, todo el mundo lo hace, España.
llama a partidos políticos para asociarse con él y gobernar, qué bueno. Imagínense un presidente de la República con el 30% de aceptación, ¿cómo puede gobernar? Mínimamente necesita el consenso, el acuerdo de otras fuerzas políticas para llegar para seguir gobernando el país. Y se sustituye el IFE por el Instituto Nacional Electoral. Se cambia un poco el calendario electoral, ya votaremos en junio, ya no en julio. El presidente tomará posesión antes. Esto, repito, es inocuo para el pueblo, pero yo veo un peligro, está al final, que se propone la desaparición de los diputados plurinominales. Y no se preocupen, yo no quiero volver a ser diputado, no me toca ya. Los diputados plurinominales es una figura que se implantó en Europa, en la Europa parlamentaria avanzada. Si tu partido ganas 60% de la votación, tienes el 60% de diputados en la Cámara. Si ganas 10%, tienes el 10% de los diputados, así de simple. La figura que está proponiendo César Camacho, que yo lo conozco, jugábamos canicas juntos hace muchos años, no, yo soy un poco más grande que él, consiste en regresar a la época de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo ven? Desaparecer los de representación proporcional y solo privilegiar a los diputados de distrito. Eso lo implantó Napoleón con la Revolución Francesa. Hay que copiarle a Londres, a Berlín, a París, a la propia España, que está tan atrasada. Eso, ya usan ese proceso parlamentario. Por eso nosotros propusimos la representación proporcional única, porque representa el total de votos de los partidos políticos. Y no es cierto que se rompa la relación de los votantes con el diputado. Yo conozco a la maestra Elda y sé, porque voy a mi pueblo de vez en cuando, y sé que está en contacto con su gente, ¿sí? Va y viene, y va a las comunidades, les ayuda, las apoya, les gestiona. Eso hacen los diputados. No se rompe la relación. ¿A poco no puede hacer lo mismo un diputado electo por proporción? Yo lo hice. Yo cuando fui diputado por Temuaya nunca me alejé o me ausenté de la gente del pueblo. No hay diferencia. Bien, entonces la reforma política ahí la dejamos. Y voy a lo peligroso, que es la reforma energética. A pesar de que desde su promulgación de febrero de 1917 la Constitución contenía en su artículo 27 la revolucionaria tesis de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que ya hemos comentado, esta se volvió realidad hasta el 18 de marzo de 1938, cuando Lázaro Cárdenas se vio precisado a decretar la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque las empresas se sublevaron ante la Suprema Corte de Justicia y le dijeron no acepto el laudo. Entonces Lázaro Cárdenas se vio precisado y paz. La CTM ya había preparado el camino, pero Lázaro Cárdenas tuvo el patriotismo, la hombría de declarar la expropiación. La creación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad permitió la intervención directa del Estado en sectores principales de la economía nacional. De esa manera, el Estado revolucionario mexicano preparó y abrió el camino para lograr la independencia económica de la nación. La trascendencia histórica de la expropiación y nacionalización de la industria petrolera estriba en que México inició su camino independiente, cosa que no aceptó nunca el imperialismo y las empresas petroleras extranjeras. Por esa razón la combatieron desde el principio, diciendo que los mexicanos éramos tan incapaces que al otro día iríamos a pedirles auxilio para que nos vinieran a ayudar. Los petroleros mexicanos obreros demostraron que no necesitaban a los extranjeros. El imperialismo norteamericano y las fuerzas de derecha del interior del país esperaron pacientemente desde el 19 de marzo de 1938 hasta el 11 o 12 de agosto. Nunca desistieron. Su sueño ambicioso se ha cumplido con los últimos decretos que ustedes ya conocen. Con las reformas constitucionales realizadas por este régimen, la estrategia económica diseñada por el Estado revolucionario para lograr el desarrollo económico con beneficios ciertos para las grandes empresas se ha cerrado, se ha cancelado. Falta la consulta popular, que no mencioné en la reforma política. Es uno de los puntos buenos, digamos, de las reformas, la consulta popular. A lo mejor el pueblo dice que no, el pueblo dice que sí. Y por cierto, lo de los 100 diputados también se va a someter a
seguramente a la votación de todos nosotros. Tendremos que ir a votar por diputados locales, por presidentes, y también por las propuestas de consulta popular. Los diputados de la alianza que impulsó y aprobó la reforma constitucional lo hicieron en menos de 3 días. ¿Qué hizo? Cumplió con el anhelo de las empresas transnacionales del petróleo, de beneficiarse otra vez de la inmensa riqueza petrolera de nuestro país. Además, gustoso, el gobierno de México eliminó de un plumazo legislativo todas las barreras que impedían que esas empresas llegaran sobre nuestra nación y nuestra economía. Los elogios al gobierno mexicano de parte de los empresarios no son gratuitos. El secretario de Hacienda del año, por ejemplo, ¿no? ¿Puede un gobierno, no seamos ingenuos, por favor, puede un gobierno de un país en vías de desarrollo, sin fuerza económica, un país pobre como nosotros, ejercer la rectoría sobre los monopolios extranjeros para que aporten al desarrollo nacional? Claro que no puede. Hay que ser ingenuo para creerlo. Entonces es falsa la profusa e intensa propaganda que dice que México seguirá siendo dueño del petróleo. Les digo una cosa: el día que se firme el primer contrato, al otro día, si está ya un problema, ni la Suprema Corte de Justicia lo va a poder tratar aquí. Se va a tratar en Ginebra o en París o donde se le antoje a la empresa transnacional. Así de simple. ¿Cuál soberanía? ¿Cuál dueño? ¿Cuál rectoría? Por favor. La iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que presentó el gobierno federal al Congreso forma parte del proceso de privatizaciones originados desde el exterior por el gran capital, con un fin claro. Es la segunda fase de la privatización en México. La primera la realizó Zedillo y Salinas y fueron más de 1,150 empresas privatizadas. Y nos dijeron que se iba a pagar la deuda externa con eso. Ahorita vemos lo de la deuda. La contrarreforma energética y la agresión más grave contra la independencia y la soberanía nacional, es la agresión más grave contra la soberanía nacional. Yo afirmo que es más grave que la traición de Santana cuando perdimos la mitad del país, y más todavía con la venta Gadsden o la famosa venta de la Mesilla. Hay que entender una cosa: las empresas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no fueron creadas para lucrar como las de la iniciativa privada, es así, y aclaro que tienen todo el derecho de hacerlo. Las de la iniciativa, para eso son, esa es su función, perfectamente legal y perfectamente justificado desde el punto de vista económico. Pero estas empresas del Estado fueron creadas para detonar el desarrollo nacional independiente y autónomo, para sostener la soberanía nacional. Eso parece que no se puede entender muy claramente. Ahora, merced a los cambios introducidos, van a ser empresas de lucro, empresas productivas del Estado. Bueno, yo pregunto, ¿antes no producían? Y entonces la impresionante renta petrolera con la que se quedaba el gobierno sin reinvertir en la empresa para liquidarla poco a poco. Se los digo claro, la renta petrolera en 2012 fue equivalente a $95 por barril vendido. Si multiplicamos esa cifra por 2.5 millones de barriles diarios, que es la producción de Pemex por ahora, esa es la renta petrolera diaria, $237.500.000 diarios, es la renta de Pemex. ¿Pemex fracasada? ¿Pemex inoperante? ¿Pemex ineficiente? ¿Pemex inútil? ¿Los obreros no existen? Que no me lo cuenten. $237.500.000 diarios ingresan al gobierno, y solo se está vendiendo 1.7 millones de barriles diarios. Cuando se produzca más petróleo y se venda más petróleo, obviamente esto impactará, y la deuda va a ser, la renta petrolera va a ser mucho mayor. Para nadie es un secreto que, según Dimitri Negroponte, ex embajador de Estados Unidos en México y testigo del ofrecimiento de que Carlos Salinas le dijo a Bush: papá,
No le dijo papá, le dijo a Bush padre, le dijo: voy a abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera, norteamericana. Está escrito en un libro que se llama El Puercoespín, algo así. Es claro que hay un equipo de políticos mexicanos que no piensa en México. Recuerdo un vicepresidente de los Estados Unidos que fue general también, que dijo: ¿saben qué? Sobre México ni un tiro, solo abramos Yale, Princeton, Harvard, Stanford, Massachusetts, a las puertas de los estudiantes extranjeros. Que vengan los mexicanos, aquí los educamos. Cierto, así fue. El objetivo de Pemex y de la CFE ahora será alcanzar las mayores utilidades para los capitalistas privados, beneficiando a la inversión a los que tengan los contratos, no al pueblo, no a la nación. Bien, en la exposición de motivos de la iniciativa se remacha un argumento que es para fortalecer y desarrollar económicamente al país, que será el detonante del crecimiento económico. Si no mal recuerdan ustedes, se dijo exactamente lo mismo cuando se privatizó la banca, y luego vino el Fobaproa, y ahora no tenemos un solo banco, ¿sí? Lo mismo se dijo cuando se privatizó Teléfonos de México, lo mismo se dijo cuando se liquidó la reforma agraria, también se dijo eso cuando se privatizó la minería. Hoy los dejan morir a los mineros allá dentro de las minas. Cuando se firmó el TELCAN, Tratado de Libre Comercio, al privatizarse las plantas generadoras, cuando se privatizaron los aeropuertos, siempre se dijo: estas privatizaciones van a ser para el crecimiento económico del país. Ustedes ya conocen los resultados. Por eso es una fantasía plantear que se lograrán precios más baratos de las tarifas de energía eléctrica y de gasolina y diésel. Yo les afirmo una cosa, mejor dicho, les pregunto una cosa. Piensen, ¿las compañías extranjeras vendrán a hacer caridad o vendrán a hacer negocio? Así de simple. ¿Cuál es la realidad de Pemex? La cantidad de barriles extraídos diariamente hace 5 años era de 3.400.000 barriles. Hoy es de 2.5 por día. Se exporta 1.700.000 barriles diariamente y el 80% se destina a los Estados Unidos. Allí en sus refinerías y sus plantas industriales se elaboran productos para el mercado mundial y obviamente el de México. Pero si nosotros tenemos capacidad aprobada para elaborar gasolina, diésel, gas, aceites, petroquímicos, plásticos, hilo, etcétera, ¿qué necesidad tenemos de depender de la industria petrolera norteamericana y sobre todo de su petroquímica? Pero el gobierno desde hace muchos años, por presiones norteamericanas, frenó la petroquímica, incluso remató empresas, Pajaritos por ejemplo. Yo la conozco porque conozco esa región y ahí estuve un tiempo. Extraer un barril le cuesta a Pemex entre 4.5 y 5.5 promedio, y ustedes saben que sube y baja el precio en el mercado, para extraer un barril, y lo vendía en 2013 en $84.9. Las proyecciones indican que cada barril se podrá vender hasta en $88.4 en 2018. Es más, hay información de que se han localizado grandes yacimientos petrolíferos y de gas shale en nuestro país. Eso lo saben las empresas extranjeras, lo saben mejor que nosotros, porque el espionaje también funciona allá, no nada más en política. México es paradójicamente, oigan esto, un país petrolero que compra el 45% de la gasolina que consume y el 30% del gas que consumimos. El precio de la gasolina magna, les va a doler, creció en 7 años en 94%, en 7 años. Por eso ustedes ven que su bolsa se hace cuando vamos a pagar la gasolina, 94%, es decir, casi al doble en 7 años, y llegó ya a 13.13 pesos por litro en octubre de 2014, mientras que la premium alcanzó 13.89 y el diésel llegó ya a 13.72 pesos por litro. En su equivalente en pesos mexicanos, en China está en 7.16 pesos, en los Emiratos Árabes 5 pesos, en Irak 3.49, en Venezuela se da la gasolina más barata del mundo, 4 centavos de dólar es el precio del litro de gasolina.
También es cierto que en los países no petroleros los precios son más altos. Claro, en Inglaterra, Alemania, etcétera, está más arriba de 21 pesos por litro, en Japón en 19 pesos, etcétera. Pero esto que vamos a ver ahora es doloroso. Además, el gobierno ha abandonado la industria petroquímica y, obedeciendo la política exterior, no le presta atención al programa de refinerías. Fíjense, Estados Unidos tiene 131 refinerías, Venezuela tiene 24, Japón, pobre Japón, no tiene petróleo, pero tiene 31 refinerías. Y México, siendo un país petrolero, tiene 6 refinerías viejas, por ahí dice, herrumbrosas. ¿Por qué? Pues porque no se reinvierte en Pemex, porque no se le quiere dar atención. Hay que matarla, hay que liquidarla de inanición, para que después se diga, pues no sirve, hay que liquidarla, venderla inclusive. Ese es el problema. ¿Recuerdan ustedes que Calderón ya iba a ir corriendo a poner la primera piedra en Tula? Nunca la puso. No se inició la refinería y no se va a hacer, menos ahora. Bueno, se han dicho muchas verdades a medias y muchas mentiras completas, y una de ellas fue que Lázaro Cárdenas fue el que empujó la participación de la iniciativa privada en Pemex. Se exageró el argumento, no es así del todo cierto, ¿sí? Después, con López Mateos, ya se prohibió totalmente la participación de los particulares en petróleos mexicanos en la exploración, y el gobierno les pagaba a las empresas que exploraran y le dijeran, aquí hay petróleo, ve a sacarlo. Bien, Pemex no está en quiebra, eso es falso. A nivel mundial es la 5ª empresa productora de petróleo y es la 13ª en cuanto a reservas en el planeta. Pemex Petróleo y Gas es la empresa más grande de México, que suma ventas netas por 98 mil millones de dólares anuales. Es la empresa que más produce en México. 98 mil millones de dólares anuales. Varía un poco la cantidad por los precios del petróleo internacional, que ahora han bajado un poco. ¿Y cuánto paga Pemex al gobierno federal de impuestos respecto de sus ventas? El 58.1%. Esto equivale, y los que son legisladores lo saben, al 40% del presupuesto nacional. 40% del presupuesto nacional del gobierno federal, desde luego. La reforma petrolera va a extraer ahora recursos sin límites, sin límites. Ya no hay preocupación, las empresas se van a llevar lo que quieran. Y bueno, yo entré a la página http://presidencia.gov.mx, reforma energética. Se puede ver cómo se malbarata el precioso recurso del petróleo, como si estuviera vendiendo ropa interior o productos de belleza, en lugar de cuidar el petróleo, por ejemplo, como lo hace Rusia, y que ya no es comunista, y Rusia cuida su petróleo. ¿Por qué? Porque es su soberanía, es su seguridad. Pero nosotros, no hay problema. Es, insisto, un recurso estratégico propio, nacional, independiente y soberano para algunos países. Para nosotros ya no, dejó de serlo. Termino esta parte con algo realmente chusco. Es verdaderamente lamentable, y sé de lo que hablo, la falta de seriedad de algunas legislaturas locales. No sé de esta porque en serio que no me enteré, pero la prensa del mundo dijo que la de Querétaro conoció, estudió, analizó, discutió, dictaminó y mandó al pleno, y se discutió y se aprobó la reforma petrolera de cientos y cientos de cuartillas en media hora. Así está el país ahora. Este país del que tuvimos aquí, en este recinto, bueno, no en este, sino acá, donde está ahora la capilla exenta, por ahí estuvo la Cámara de Diputados, y ahí tuvimos un brillantísimo diputado que se llamó José María Luis Mora, mi héroe legislativo, un señorón de la legislación, el primer autor de la primera constitución de este estado. José María Morelos, que diseñó este país, es un estadista, ¿sí? Vio a lo largo 200, 300, 500 años lo que debía ser México. Así quisiéramos que fuéramos los legisladores. Y bueno, pasamos a algo más doloroso tal vez, que nos pega directo. El petróleo no lo sentimos muy directo, pero esto que va, sí.
Nadie desconoce, reforma fiscal. Nadie desconoce que hasta 1982 el sector público era propietario del 83% de la riqueza nacional y al sector privado le correspondía el 17%. Bien, en 2014 al sector público le pertenece al revés, el 17%, y al sector privado nacional y extranjero el 83%. Esto es producto de las privatizaciones. La deuda externa de México a finales del sexenio de López Portillo ascendía a 87,000 millones de dólares. Según datos recientes del Banco Mundial, y son datos oficiales, no los inventa el que está en la tribuna, en 2014 ya está en 355,000 millones de dólares. Y me pregunto, pues no que se iba con la venta de las empresas a pagar la deuda externa. Hace 40 años, con un salario mínimo de 27.93 pesos se podía comprar 27 boletos del metro. Claro, en la Ciudad de México. Más claro, con ese mismo salario se podía comprar 19 kilos de tortilla. En el año 2000 el salario mínimo de la zona A era de 32.15 pesos. Si se revisan los precios de la época, en diciembre de ese año el kilo de tortilla costaba 2.50. Cuando Fox entró a la presidencia costaba 2.50 el kilo de tortilla, y por lo tanto se podían comprar 13 kilogramos de tortilla. Hoy el salario mínimo es en la misma zona A de 67.29 y el kilo de tortilla cuesta hasta 14.50 pesos, es decir que hoy solamente podemos comprar 4,5 kilos, cuando mucho. Hoy un trabajador tendría que trabajar entre 20 y 22 horas al día para ganar lo necesario para adquirir la canasta básica. Así viven millones de trabajadores y de familias en México y sus familias en México. Para los trabajadores el drama es monstruoso. Veamos 2 datos más. El costo de la canasta básica en 1987 costaba 3.95 pesos diarios. Ojo, 3.95 pesos diarios, pero como los precios han aumentado tanto, ahora en abril de 2014 tendríamos que pagar 184.90, casi 185 pesos diarios por la canasta básica. ¿Qué significa esto? Que durante la etapa del neoliberalismo de casi 30 años, el costo de la canasta básica se ha incrementado en 181 pesos diarios, es decir, se ha elevado en 4.582%. Muy bien. ¿Y los salarios? El salario mínimo, se lo sintetizo, solo ha subido en porcentaje 9.61% en todos esos 30 años, porque subió de 6.47 pesos a 60.82 que está ahora el salario mínimo en la zona A. ¿Cuál es la diferencia entre 4.582% que ha subido la cantidad el porcentaje de los precios y el salario que solamente ha subido 9.61%? Y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos gana algo así como 360,000 pesos, 340,000 pesos mensuales. ¿Qué les parece? Durante el gobierno de Calderón, en el aspecto de gasto de salud por cada ser humano, mientras al año Alemania, Estados Unidos y Suiza destinaban más o menos $1,500 por persona per cápita, dicen los técnicos, México destinaba $270 por cada mexicano. ¿Qué importa esto? Pues por eso están apareciendo las enfermedades de la pobreza. Y no duden ustedes que con este panorama, el ébola que tenemos como problema mundial pronto nos esté pegando. Soy catastrofista tal vez, pero si estamos destinando 270 o $290 para la atención de la salud, por eso está el ISEMIN como está, el seguro como está, el ISSSTE como está, porque no hay recursos que se canalicen para el pueblo. Así de simple. ¿Cómo impacta esta realidad a la familia? Brutalmente, porque el papá trabaja y la mamá trabaja y el joven trabaja y el niño trabaja. Se rompe la relación y es un desastre, un verdadero desastre la familia mexicana. ¿Y qué permite esto? La delincuencia. Como no hay trabajo y hay todos los campos libres, la delincuencia está presente en todos lados. ¿Y a quién toma primero? Pues a los jóvenes, sobre todo a los que no son
a los que no tienen capacitación, preparación, y los mete al narcotráfico, y es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, y la otra cara es la de los empresarios. ¿Cómo les va a ellos ante esta crisis? Todo esto son estudios económicos, no estoy inventando nada. Los estudios económicos por ejemplo, de la UNAM reportan el crecimiento de las empresas. La más modesta es Bimbo. Su presidente le dijo a Calderón: ay, pobrecito señor presidente, ayúdenlo. Su crecimiento es muy poco, del orden del 35%. Otras, como la Corporación Industrial San Luis, crecieron en un 57%, cosa de 10 años. Pero Cemex creció 106%, la del cemento. Y las del grupo DESC, que después se dividió, se escindió en DINE y COE, crecieron 107%. Y las empresas Frisco, del multimillonario más grande del planeta, de cuyo nombre no quiero acordarme, crecieron 451.5%. Por eso aparece en el tercer lugar o en el segundo lugar después de Bill Gates, porque el crecimiento es impresionante. Ahora bien, ¿qué porcentaje paga Pemex al gobierno en relación a sus ventas? Ya lo dije, el 58.1%. ¿Y cuánto pagan los empresarios? La Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, informó que si bien en 2008 los 400 grupos empresariales más poderosos del país acumularon ganancias por casi 5 billones de pesos, gracias al régimen de consolidación fiscal que nos impone el gobierno federal, y que lo tenemos que obedecer a fuerzas, debiendo pagar 850,000 millones de impuestos por concepto de impuestos sobre la renta, la Secretaría de Hacienda, con la autorización del titular del Poder Ejecutivo, estoy hablando de Calderón, les concedió que únicamente pagaran 85,000 millones. Fíjense, de 850,000 a 85,000 millones, el 10%. En el mundo político y económico nadie desconoce que en 2005 los 50 más grandes consorcios solo pagaron a Hacienda en promedio 74 pesos de impuestos sobre la renta y 67 pesos de IVA. Y eso hasta Calderón lo denunció enojado en alguna entrevista que le hicieron. Más todavía, durante el gobierno de Calderón les fueron devueltos a los grandes empresarios 600, esto está en el internet, pueden buscarlo, 680,000 millones de pesos de impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo que si no pagan impuestos, les devuelven impuestos? Bueno, estamos objetivamente ante una realidad de un gobierno muy eficaz para los empresarios y muy poco eficaz para el pueblo. Bien, el crecimiento económico ya ni lo comentamos, es mínimo, es ínfimo. Y quiero rescatar una joya que me encontré por allí en mis investigaciones. Dice que si se quitara el régimen de consolidación fiscal, que es una figura que beneficia a las grandes empresas, por eso el señor Candiani está tan emocionado, presionando y presionando todos los días al gobierno federal. Fíjense, si realmente se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se generarían ingresos para el país hasta por 850,000 millones de pesos. Pero actualmente el gobierno federal solamente plantea que con su reforma recaudatoria, esta de la que estamos hablando, solo va a rescatar 75,000 millones de pesos, de los cuales van a pagar 50,000 millones los trabajadores, 10,000 millones por actividades profesionales y solo 15,000 millones las empresas. Esto es un producto de una investigación del señor Reyes Hernández, publicada apenas en 2013. Como ha quedado la reforma después, le van a permitir a 4,500 empresas más fuertes seguir pagando menos y menos y menos cada vez. En conclusión, la clase trabajadora del país y del campo seguirá así si no se derriba el neoliberalismo que está presente, repito, en todo el mundo, y casi ya terminamos. La reforma financiera, otro problema. La banca es vital para el progreso del país, de un país, el que sea. Las naciones más desarrolladas históricamente han tomado las medidas necesarias para que su banca no pase a manos de capital externo. El control de la banca es un asunto de seguridad nacional, igual que el petróleo.
por eso mantienen la conducción de los bancos más importantes del país. Institución superior del Politécnico destinada a la investigación. Muchos de ellos están empleados, ¿saben en dónde? En la NASA. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué en México no tenemos nuestra propia institución investigadora del espacio? ¿Qué? ¿Tenemos callos o nos duelen las reumas o qué para poder tener nuestro propio instituto de investigaciones? Y resulta que yo calculo que más de 180 egresados del Politécnico, mexicanos, científicos importantísimos, están trabajando en la NASA. ¿Y saben qué? Hasta hace 2 o 3 años se fundó el Instituto de Investigaciones del Espacio en México. Es un ejemplo. ¿Sí? Y así por el estilo hay muchísimas cosas que en el programa de la CETAL, cuando yo lo leí aquí, que se elaboró en 1936, está el cuidado de la agricultura, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de nuestra industria, el desarrollo de nuestros bancos, el trabajo a favor de la niñez, el trabajo por la juventud, la igualdad real entre hombres y mujeres. Nos lo están presentando como si fuera algo nuevo. Equidad de género, pues la CETAL, el programa de la CETAL lo dijo en 1938. Ahí está toda esa riqueza, pero hay que investigar. Ahí está, hay que buscar todos esos datos que tenemos en la historia política y económica de América Latina. ¿Por qué creen ustedes, yo lo dije ya, que a la CETAL, Confederación de Trabajadores de América Latina, la criticaron, la sepultaron, la insultaron, etcétera, hasta que quedó en una oficinita insignificante porque el gobierno de los Estados Unidos empezó a dividir a todas? Bueno, aquí mismo lo vimos y no me dejarán negar mis amigos y compañeros de la CTM que saben la historia. La CTM fue pulverizada en 5 grupos grandes en el país. ¿Por qué? Pues porque había que separarlos, dividirlos y enfrentarlos. Para que la CROC no estuviera de acuerdo con la CTM, para que la CTM se peleara con la CROM, para que la FETSE no perteneciera acá, para que la CNC no entrara, etcétera, etcétera, obreros y campesinos. Entonces la unidad de América Latina y la unidad de México es importante y el programa ya está hecho. Es decir, el problema es que nos han impuesto desde el exterior una tendencia política, que lamentablemente podemos hacer poco. Por ejemplo, yo diría, yo fui diputado y voy a hablar de mí. Yo como diputado solo aquí en el Congreso podía detener una iniciativa que viniera desde la Presidencia de la República y que se la impusieran al gobernador del estado y que la manda aquí a la Cámara de Diputados, aunque yo vote en contra uno solo, ¿qué? Dijo el doctor, me ganan por la mayoría, pero no tienen la razón. Y así era siempre. La mayoría ganaba, pero no tenían la razón. Pero yo entiendo, es política nacional y la cumples. Bien, entonces para no extenderme más, la alternativa es eliminar el neoliberalismo como sistema de gobierno e implantar un gobierno nacional propio, sin regresar a los afanes aquellos de autoritarismo del pasado, sin regresar a los términos aquellos de partido único, sino un ambiente político en el que participe realmente toda la ciudadanía y en que los partidos políticos estén interesados verdaderamente por el desarrollo económico, político y social y por el bienestar de la gente. Entonces sí hay alternativa, ¿sí? Pero lo primero es eliminar la tendencia neoliberal. Ya lo están haciendo, y con esto termino, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, que un día se equivocaron y dijeron que tenemos el primer presidente indio de América. No es cierto, Juárez, y para colmo de males tenemos otro, Victoriano Huerta también era huichol, era indígena. Entonces la América Latina ya está reaccionando en contra del programa neoliberal. Y así como América Latina hay muchos países que no lo aceptan. ¿Por qué nos lo impusieron? Condiciones políticas del interior y del exterior. Y hay que luchar contra eso. Definitivamente eliminar el neoliberalismo e impulsar un programa como el que yo ya mencioné aquí. Muchas gracias. Con la participación del profesor Héctor Marín Rebollo, damos cierre a la sesión de preguntas y respuestas
y corresponde ahora entregarle un sentido reconocimiento a nuestro conferencista del día de hoy, por lo que de manera muy respetuosa solicitamos a los señores presidentes municipales de Chiconcuac, Jorge Alberto Galván Velasco, y de Ocoyoacac, Alfonso González García, hagan entrega de un sentido reconocimiento como muestra de gratitud de todos los aquí presentes. Para concluir, cedemos el uso de la palabra a la diputada Elda Gómez Lugo, quien nos brindará un mensaje final y hará la clausura del evento. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Presidente municipal de Chiconcuac, señor Jorge Alberto Galván Velasco. Presidente municipal de Ocoyoacac, señor Alfonso González García. Maestro Héctor Marín Rebollo. Doctor Victoriano Barrios Dávalos. Contador del Poder Legislativo. Doctor Victorino, perdón. Le dije que estaba nerviosa, corría a registrar asistencia y eso hace que se mueva mucho la actividad emotiva. Permanentemente usted nos invita a ciudadanos, a funcionarios, a autoridades, a legisladores, a este recinto, al Benito Juárez, del Poder Legislativo, que día a día aquí se hace historia, que día a día aquí escuchamos verdades, verdades absolutas, verdades a medias, pero que es el recinto de la libertad de expresión. Aquí, hoy, hemos tenido la oportunidad de estar en esta conferencia magistral titulada Trascendencia de las reformas estructurales y su impacto en el ambiente nacional y local, dictada por el maestro y exdiputado Héctor Marín Rebollo. Aquí hemos estado con bastante atención escuchando toda la parte documental que él ha expuesto con bastante énfasis y con mucha seguridad. Maestro Héctor Marín Rebollo, voy a tutearte y a decirte que gracias por tu participación. Gracias por compartir tus conocimientos aquí con todos nosotros. Gracias por tu elocuencia. Gracias por exponer tu verdad. Gracias por no olvidar tu origen municipalista, por no olvidar tu terruño y por no olvidar a tu escuela que te dio sapiencia y que tú supiste representarla y ponerla muy en alto. Gracias por tu apreciación hacia mi persona. Te reconozco, te admiro y deseo siempre lo mejor para ti, porque eres un dilecto exalumno y hoy un dilecto amigo. Estamos viviendo
en estos momentos transformaciones. Estamos viviendo en un México nuevo, que necesitamos tener los pies muy firmes aquí en la tierra, en el suelo que estamos pisando, para poderlas digerir a la velocidad que están presentándose. Debemos todos ser condescendientes y estar siempre preparados, porque todo cambio genera cambio y muchos en ocasiones no queremos abrirnos, no queremos abrir nuestra mente al cambio, no queremos trascender, no queremos participar, no queremos dejar una huella nuestra en la historia. Por eso, hoy, en este día tan especial, decirles que México es otro México, un México que tal vez hace 2 años no nos imaginábamos. Y hoy todos estamos en movimiento, todos estamos pensando en grande y no lo podemos negar. Por eso, mi más grande reconocimiento a Héctor, al maestro Victorino Barrios Dávalos, por darnos esta oportunidad. Estas son muy pocas en ocasiones y las debemos aprovechar. Retomo las palabras del doctor, decirles que la reflexión debe ser permanente en cada uno de nosotros. En cada minuto que estemos viviendo, todo lo que hagamos debe ser muy reflexivo. Apasionarnos sí, pero siempre con la reflexión. Cierro y decirle a Héctor que me dio mucho gusto verle bien, siempre con su ímpetu, y que seguramente nos va a seguir deleitando y abriendo conocimientos y empolvando o desempolvando muchos otros. Por eso hoy les pido a cada uno de ustedes que nos pongamos de pie y con toda la formalidad que se merece esta conferencia magistral, indico que con esta fecha, 16 de octubre del 2014, siendo las 13:40, queda cerrada esta exposición singular impartida por un gran maestro, Héctor Marín Rebollo, y organizada por el doctor Victorino Barrios Dávalos. Que haya sido para bien. Muchísimas gracias.